Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Javier Orgaz. Venga, vamos, pero rapidito que me enrollo en las introducciones y hago una elipsis verbal. Que me gusta a mí esto, y más desde que sé que no me lo he inventado. Ya me gustaría a mí, pero no se ha dado el caso. Señoras y señores, con todos ustedes, llena de amor y cariño, una colonia estupenda y maravillosa hecha por unos cuantos perfumistas, entre ellas la Anflipo, que se llama Defi. O Defy, como dicen en Calvin Klein. Señoras y señores, vamos al vídeo. Corría el año 2021, un año lleno de intensidades y de cosas muy extrañas en el sector de la perfumería, y apareció Defi. Bueno, pues esta muchachita es una fragancia completísimamente honesta, es una fragancia al más puro estilo Calvin Klein, y es que no podemos pedir absolutamente nada más. Es que es así. Cuando tenemos en cuenta todo lo que es la perfumería de Calvin Klein en sí, estoy hablando del montante global. No nos engañemos, tenemos las más potentes, pues las Eternity, Euphoria, ¿vale? Sobre todo en chica, más potente y más aguerridas. Pero lejos de todo eso, la línea de Calvin Klein es una línea que hay que entenderla como líneas deportivas, tal cual, puras y duras. Tienen sus tótems a tope, pero son líneas realmente deportivas, son líneas sport, son perfumes, pues, a ver, para entender este perfume, o toda la línea global de Calvin Klein, que unas te pueden gustar más y otras menos, pero para entenderlo absolutamente todo, hay que ser también un poco, solamente un poco conocedor de lo que es la firma. La firma es una línea sport, deportiva. Calvin Klein, ¿por qué se hizo famoso Calvin Klein? Pues fue sobre todo por jeans, ropa interior, y a partir de ahí pues fue subiendo como la auténtica espuma. Pero es una firma sport, es una firma al más puro estilo americano, sport 100%. Luego dentro de todo esto tenemos pues más de vestir, más todo, pero Calvin Klein no engaña a nadie, es una firma completísimamente sport. Pues como todo, tiene distintas ramificaciones, pero es una firma sport. No nos salgamos de ahí, por favor, porque creo que es lo mejor para poder entender todo lo que es el compendio de perfumería dentro de lo que es Calvin Klein. Poniendo en contexto todo esto, tengo que decir que la señora Defy es muy chula y que está dentro de todo lo que es el sentir genético de Calvin Klein como firma. Es un agua de colonia, no es ni uno de parfum ni absolutamente nada. Todas en sí prácticamente necesitan refresco. Vamos a olvidarnos los tótems de Eternities y tal, ¿vale? Pero es súper agradable, muy bien estructurada como un agua de colonia o de toilette, que es lo que es. No busquemos más de reaplicación. Es decir, pasan 3-4 horas y es necesario reaplicar. Dentro de todo esto quiero que sepáis que el Orgaz la lleva puesta aquí, y lo que más vergüenza me da en el mundo, aunque poco a poco la voy perdiendo, es echármela aquí dentro. Con el permiso del botón que se acaba de soltar, pero da igual, yo sigo. Esto huele muy rico. Y ¿qué pasa? Que me gusta mucho porque además entra tanto en cuanto dentro de lo que son las fragancias como con yuzu, con nota marina muy bien puesta. Nota marina, pero es nota acuática. Vamos a dejarlo en nota acuática porque no es marina, es una nota dulce acuática, ozónica, que además es que se siente perfectísimamente. Está mucho dentro, o muy dentro de los rangos pues de lo que es Ken Sopa, el Aqua di Gio, las Fendi, el Aqua de Fendi, todas estas así, pues comparten ese touch común que las hace pues especiales. Venga, vamos con más. Y ahora sí que me voy a meter dentro de las notas. Voy a coger el móvil, que me gusta a mí coger el móvil, y así os digo las notas con el móvil. ¿Por qué? Porque a mí me da la gana. Salida en limón y lavanda, con un corazón de vetiver y en el fondo declarado ámbar. Bueno, es lavandosa en la salida, sí, lo es, y cítrica. Vale, de acuerdo, pero la nota
acuático, aérea, ozónica, porque es lo mismo, prácticamente, pues es que no hay... Están ahí. Y además es que se nota. No está declarada, pero es que se nota. O sea, es que es algo que en el momento que atomizas, es que me gusta. Es que en el momento que atomizas, te da así el... ¡Ay! Que me he echado yo algo que me gusta a mí. Que son las frescas. Estoy, de verdad, porque ahora mismo es invierno, pero en el momento que llegue el verano, y con lo bien que está de precio, pues para estar dándole caña ahí, paca, echándote, no hay problema. Porque es lo que es, y es honesta, precio, relación calidad-precio muy bien, y es para lo que es, refresco, completamente veraniega, a tope, sport a morir, muy sport. Y aquí sí que os da la gana de poneros un chándal con la DeFi, os lo ponéis, porque vais a ir estupendísimos. Porque además es muy joven, es chispeante. Esto, pues, a ver, los abuelos carcas llenos de glamour no lo van a entender. Pero la gente joven de espíritu como yo, toda loca, chala, y los jóvenes de verdad sí la van a entender si la ponen en un contexto adecuado de una fragancia que nace dentro de un espíritu, una firma Calvin Klein que es completamente sport. Punto. Y ojo, cuidado, porque yo mira que les doy caña a los señores de Coty, porque les doy, porque es que hay veces que yo digo, a estos se me le han ido la cabeza y se me han vuelto un poco pero bueno, ahí estamos. Siguiente. El vetiver. Vetiver que es fresco, es verde, pero está muy modulado. No marca la diferencia pegándote un trancazo. Iba a decir una palabrota, pero no lo voy a decir. Pero sí que queda verde. Una vez que ya tenemos la salida, las notas acuático-aéreas ya que están más sutiles, es donde entra el vetiver. Pero un vetiver que está endulzado porque no olvidemos que también estamos haciendo el juego junto con el ámbar. Ámbar, normalmente vainillas, pachulis y algunas cositas más que lleva, que no solamente son dos. Hijos míos, que me acaba de sonar el puñetero teléfono con un spam de un teléfono que tiene que ser por lo menos de Nigeria. Un número así de largo es súper raro. Bueno, en fin, claro, yo aquí cuento las cosas, las cuento. Por eso he hecho este corte, que si no estoy todo lanzado. Bueno, iba diciendo que el vetiver está endulzado junto con el pachuli, porque claro, va matizado con el pachuli. Yo creo que lleva también ligeras trazas de vainilla y además por encima de lo que sería... Hablo de vainilla, pero fuera de lo que es el compendio ambarado, ¿vale? Lleva una vainilla aparte, también no declarada, que es como que marca el punto y seguido dentro de lo que es el ámbar, ¿vale? Bueno, que ya está, que me voy a dejar los rollos de las notas, que está muy bien, pero ya está todo cuasi semi explicado, fresca, chispeante, endulzada, unas notas aéreas muy chulas y otra cosa mariposa, porque hay que seguir con esto y es seguir diciéndoos que efectivamente la englobo dentro del verano, en el invierno me gusta mucho también. Y además es donde quizás les vayáis a sacar el mayor rendimiento. No es versátil, es una fragancia que es muy mañanera, es muy fresca, es jovial. Esto para la gente joven, vamos que nos vamos. Y es así, no le busquemos otra cosa porque esto es para darle mandanga, caña. Además la botella está muy bien, no es una botella que no tiene mucho grosor, que es portable, la podéis llevar en la bandolera o donde os dé la gana. Tampoco os paséis porque vamos a ver, no deja de ser vidrio, pero está fenomenal para llevar para arriba y para abajo. Bien, más cositas con respecto a ella, pues la estela y la proyección, todo controlado y todo medido. Quiero decir con esto que como buen eau de toilette sí que expande mucho al principio, pero luego hace así en un catacrash y efectivamente en 5 minutos como mucho tenéis ejecutado todo el secado de la fragancia. La duración ya sabéis es cortita, no es una duración que tengáis mucho rendimiento en ella, en la ropa aguanta más, se aguanta perfectamente 6 horas sin ningún tipo de problema, pero entender la genética y lo que han querido hacer con esta fragancia de aquí, ¿vale? Y es seguir con una continuidad de firma. No es algo que nazca de una forma gratuita. Nace porque la firma entiende que debe de hacer este tipo de fragancias. No pretende otra cosa. No pretende engañar a nadie. Es lo que es y es para lo que es. Pero si faltan los conocimientos acerca de una firma en concreto, como puede ser Calvin Klein, pues no entiendes nada. No entiendes un pijo, como decimos por aquí, y eso es lo que suele pasar normalmente. Bueno, pues ya está.
Yo aquí poniendo paz y orden, como de costumbre. Señoras y señores, que me he cansado ya, que aquí ya está todo el pescado vendido, no es unisex, no os llenéis de gozo y alborozo porque yo no la encuentro muy unisex. Hombre, si hay alguna chica que la quiere usar, para adelante, sin problemas. Pero lo cierto es que tiene esos acordes que son masculinos, ¿vale? Ese vetiver está muy verde. Sí que está atenuado y endulzado, pero está muy verdoso, ¿vale? Entonces una chica, pues, oye, escuchad, si os gusta, para adelante. Y si... A ver, yo tengo amigas que usan Aquadillo. Yo tengo amigas que usan Aquadillo, así que a las chicas que les guste este tipo de fragancias así, muy aéreas, aquí la tienen. Señoras y señores, que ala, venga, suscribiros al canal que os estoy esperando, que nos faltará, si no hemos llegado ya, creo que quisiera yo, que estamos a nada, me parece que a menos de 1000 para llegar a los 50.000 y... ¿Qué número más bonito, más redondo? Señoras y señores, pues eso, pues os suscribís, hacéis lo que os dé la gana, activar las campanas, don, tolón, que nos vemos enseguida. Hala, ya he hecho yo aquí mis cosas con la Defy. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.